Hoy, en la historia que sigue, vamos a leer la armónica. Ruperto era un muchacho de 20 años, tan alto que parecía un gigante y de ideas tan pequeñas que parecía un bebé. Su mamá sabía que Ruperto era lo que los doctores llaman un autista, porque apenas hablaba y se la pasaba mirando al cielo. Pero Ruperto no sabía qué era ser autista y no le importaba. En cambio, Ruperto sabía otras cosas. Sabía que no podía perderse las noticias en la televisión a las 6 y que la cena era a las 7:30. Sabía que los domingos había que ir a visitar a la tía Eulalia. Sabía que las cosas no deben tirarse a la basura si todavía sirven. Sabía que los niños, los animales y las plantas demandan cuidado. Sabía que es más importante ser amable que ser listo. Lo que Ruperto no sabía era que, como autista, no podía aspirar a lo que los adultos piensan que son grandes cosas. Por ejemplo, no podía ser ingeniero, arquitecto o doctor. Desde luego, Ruperto tampoco sabía que su mamá decía a todo el mundo: mi hijo Ruperto algún día va a llegar muy lejos, porque siempre lo decía cuando él no estaba presente. Y tampoco sabía que ella lo decía en serio. Mucho menos sabía que su mamá estaba orgullosa de él porque daba de comer a las aves y cuidaba a los bebés de otras personas cuando sus mamás ya estaban hartas o exhaustas. Y precisamente ese fue el problema. Porque cuando Ruperto oyó decir a su mamá: mi hijo Ruperto algún día va a llegar muy lejos, pensó durante toda la noche sobre lo que su mamá quería decir. Y como no quería decepcionar a su madre, prefirió no preguntar. Pero estaba muy preocupado, pues tal vez sí la estaba decepcionando. Así que Ruperto salió de su casa dispuesto a emprender el largo viaje que lo debía llevar lejos y se marchó. Y fue en el parque donde se detuvo, porque no reconoció el lugar y sintió miedo. Uno de esos miedos que lo acometían cuando no veía el noticiero de las 6 o cuando no cenaba a las 7:30. Entonces se sentó a llorar en una banca del parque, triste de haber decepcionado a su madre. Pues en su opinión, no había llegado nada lejos. Estaba tan triste que ni siquiera volteó a ver al niño que se sentó a su lado. Y tampoco se fijó que este niño llevaba una armónica de la que intentaba sacar notas, sin éxito. Por fin se hartó el muchacho de resoplar en la armónica y la aventó a un bote de basura. Pero Ruperto sabía que las cosas no deben tirarse a la basura si todavía sirven. Y rescató la armónica. Dicen los que saben que era una armónica como cualquier otra, que no valía ni la pena inclinarse al bote de basura a recogerla. Pero en cuanto Ruperto la tomó en sus manos, entre todas las cosas que jamás supo respecto a las armónicas, por lo menos una sí sabía: que debía llevársela a la boca y soplar o aspirar para sacarle el sonido. Dicen los que saben que a eso se le llama talento nato. El caso es que Ruperto de inmediato empezó a crear melodías que llevaba guardadas en su cabeza. Melodías de todo tipo, desde populares hasta clásicas, desde valses hasta rock, desde sencillas hasta difíciles. Y todo esto era maravilloso y más que maravilloso, pues tocó grandes conciertos dificilísimos, ya que es bien sabido que la armónica no es precisamente el instrumento más versátil que se haya inventado. Dicen también los que saben que si no se hubiera dado la casualidad de que un famoso productor de discos de artistas de todo tipo, desde clásicos hasta populares, hubiera pasado por ahí, en ese preciso momento, Ruperto podría haberse quedado prácticamente a vivir ahí de limosnas en la banca del parque tocando la armónica hasta que se hiciera viejo y su corazón dejara de latir. Pero se dio la casualidad de que en ese preciso momento pasaba por ahí un famoso productor de discos de artistas de todo tipo. Y Ruperto fue invitado a grabar su propio disco. Dicen también los que saben que Ruperto no solo era bueno, sino que era el mejor músico de todos los tiempos. Decían todos sus discos compactos. Tocó en todos los rincones del planeta, en todas las salas de conciertos, y fue ovacionado por todos los públicos. Pero he aquí que un día a uno de esos locutores de la radio se le ocurrió decir: Ruperto es tan bueno que es imposible que llegue más lejos. Y Ruperto, que lo escuchó por descuido, supo a lo que se refería el locutor y a lo que se refería su mamá. Entonces
decidió que ya había llegado tan lejos como deseaba su mamá. Y esta decisión lo llevó a otra en consecuencia. Decidió dejar la armónica por la paz. Antes de que Ruperto cumpliera 70 años, un día de 1970, mientras cuidaba en su jardín a un bebé de esos que algunas mamás le llevaban de tarde en tarde para poder ir al cine con los papás y tomarse un café, se le ocurrió tomar otra vez la armónica y soplar en ella una última nota. Sabemos que el bebé se quedó mirando al cielo mientras Ruperto subía y subía hasta perderse en las nubes. Y sabemos que le tomó 15 minutos al bebé mirar a Ruperto volverse un puntito en el firmamento. 2 minutos en ver la armónica caer y 10 segundos en darse cuenta de que se encontraba solo y ponerse a llorar. La armónica, de Toño Malpica. Ilustraciones de Aitana Carrasco. Ediciones El Naranjo.